como ya había dicho, que se ve acá, por ejemplo, con este esquema, y que hay un absceso en el lado derecho, al ser una perforación del lado izquierdo. Por lo tanto, el abordaje quirúrgico y la conducta quirúrgica en estos casos es distinta. Por eso es tan importante la tomografía computada para el diagnóstico de apendicitis. Y por niños vamos a destacar algunos diagnósticos diferenciales, que por ejemplo una obstrucción intestinal, una invaginación o una intususcepción intestinal, una adenitis mesentérica, un divertículo de Meckel. En mujeres, siempre pensar en embarazo ectópico roto, torsión de quiste ovárico, ruptura de folículo ovárico, un absceso tubo ovárico, una salpingitis, una enfermedad inflamatoria pélvica y endometriosis. En adultos jóvenes, siempre descartar enfermedad de Crohn, obviamente siempre descartar los diagnósticos médicos, por ejemplo, una neumonía, una pielonefritis, una pancreatitis, un herpes zóster, una itis terminal, que básicamente esos manejos tienen otro manejo, no es manejo quirúrgico. Y en el adulto mayor, obviamente, como bien había mencionado, una diverticulitis colónica, una colicistitis aguda, siempre en nuestro medio, por hacer una patología de alta frecuencia, neoplasias y una úlcera péptica perforada que nos puede dar el mismo cuadro de la apendicitis aguda. La anatomía del apéndice general tiene posiciones, puede ser un apéndice retrocecal que va por detrás del ciego, un apéndice pélvico, un apéndice descendente hacia abajo, un apéndice retroiliar y anterior, y vamos a ver después la frecuencia de cada uno. La irrigación del apéndice está dado por la arteria pendicular, que es rama de la arteria iliocólica, que a su vez es rama de la arteria mesentérica superior, que a su vez es rama de la arteria optoabdominal. Pueden haber variaciones, que la arteria iliocólica en sus ramas terminales da la arteria cecal anterior y la arteria cecal posterior, que son ramas terminales que irrigan el ciego, o la primera porción del colon, y que puede a veces salir la arteria pendicular de estas dos ramas terminales. Pueden haber variaciones, pero generalmente es rama terminal de la arteria iliocólica. En cuanto a las presentaciones y en cuanto a la posición anatómica, hay varios estudios que hablan de hallazgos intraoperatorios y de hallazgos en medicina legal. En estudios de medicina legal generalmente se habla de que la apéndice tiene una posición más frecuente en ascendente retrocecal, pero en este estudio coreano, que revisó 2.587 pacientes entre el 2008 y el 2011, es retrospectivo, que analizó laparoscopías con un solo puerto versus la laparoscopía estándar de 3 puertos, y que esto, al comparar 1.208 pacientes versus 1.369 pacientes, databa que la posición antececal, que es generalmente la que más uno se encuentra en la apendicitis aguda, es la más frecuente, un 70% versus las otras, y en la serie con laparoscopía estándar también. La otra ya, en la posición retrocecal, ya ocupaba un 20% versus un 25%, y los otros ya un 10% o menos. Y en general, acá también se hizo la separación entre una apendicitis simple versus una complicada, que vamos a analizar después más adelante, que son las fases de la apendicitis, y que generalmente, cuando uno opera una apendicitis en general, se va a encontrar generalmente con una apendicitis simple, un 80% versus un 20%, un 75% versus un 25%. La clasificación generalmente me habla de las fases, de la misma fase fisiopatológica de la cual le hablé al principio. La apendicitis simple, o que en su primera etapa va a ser congestiva o catarral o edematosa, se pueden encontrar con esos 3 nombres, y luego supurativa y flegmonosa, que son básicamente las mismas fases de la fisiopatología. Y qué importante destacar de la simple versus la complicada, que la complicada tiene mayores complicaciones postoperatorias, que la vamos a analizar más adelante. Y que vamos a hablar de la apendicitis gangrenosa, perforada, absceso u otros. En cuanto al uso de antibióticos versus apendicitis versus apendicectomía, existen 8 estudios randomizados que analizaban solo dar antibióticos versus no operar, y que también la sociedad cirujana, en la guía de apendicitis se analiza estos ocho estudios, pero tienen un cierto sesgo, ya que estos 8 estudios randomizados tenían sesgos en el diagnóstico, ya que algunos solo lo hacían por ultrasonido, otros por escáner más ultrasonido y otros solo por ultrasonido, y que a un año o sobre los 6 meses había mucha, ¿cómo se llama? Riesgo de recurrencia y de readmisiones y de nuevas cirugías. Por lo tanto, la Sociedad de Cirujanos, analizando estos 8 estudios randomizados, recomienda realizar apendicectomía por sobreuso exclusivo de antibióticos para apendicitis aguda no complicada. Y esto es una recomendación basada en evidencia de moderada certeza. Por lo tanto, cuando uno va a analizar la evidencia de estos 8 estudios randomizados, efectividad del tratamiento, el uso de antibióticos para el tratamiento de apendicitis aguda no complicada, es decir, simple, o sea, flegmonosa y supurativa, es probablemente menos efectivo que la apendicectomía por sí sola. En cuanto a las Sandoval, ¿sí?
Disculpa, lo que pasa es que hay tiempo, así que de verdad explica todo nomás, ¿ya? Ya, Para que vayas un poco más lento. Eso, porque como ya, que perfecto. mucha gente ha dicho que va un poquito rápido, pero la clase va súper bien, así que... Ya, perfecto. Vamos a ir un poquito más lentito. En cuanto a las complicaciones y al uso de la evidencia, el uso de antibióticos para el tratamiento de apendicitis aguda no complicada, es decir, simple, podría estar asociado a menos complicaciones que la apendicectomía, pero con un nivel de certeza bajo. En cuanto a la estadía hospitalaria, el uso de antibióticos para el tratamiento de apendicitis aguda simple podría estar asociado a una mayor estadía hospitalaria más que la apendicectomía, pero con un nivel de evidencia bajo. Entonces, la siguiente pregunta, ¿debería usarse antibióticos comparado con apendicectomía para personas con apendicitis aguda no complicada? La Sociedad de Cirujanos nuevamente recomienda realizar apendicectomía por el uso exclusivo de antibióticos, una evidencia de moderada certeza. Ahora, cuando uno va a hacer el abordaje quirúrgico, laparoscopía versus vía abierta, ¿debería realizarse apendicectomía laparoscópica comparado con apendicectomía abierta para personas con apendicitis aguda complicada? La Sociedad de Cirujanos también analiza esta pregunta y hay 6 revisiones sistemáticas que incluyeron 5 estudios primarios, de los 4 son 4 hay ensayos randomizados. Y la Sociedad de Cirujanos recomienda realizar apendicectomía laparoscópica por sobre la apendicectomía abierta en este grupo. En cuanto a la infección de la herida operatoria, en comparación con apendicectomía abierta, la apendicectomía laparoscópica podría disminuir los riesgos de infección de la herida operatoria. Es la apendicitis complicada, pero con un nivel de evidencia de baja certeza. En cuanto a la aparición de absceso intraabdominal, no está claro si existen diferencias en la incidencia de un absceso intraabdominal entre apendicectomía abierta laparoscópica y laparoscópica en la apendicitis. Y es complicada porque el nivel de certeza es muy bajo. En cuanto al tiempo de cirugía, la apendicectomía laparoscópica probablemente lleva un pequeño aumento en el tiempo quirúrgico, eso lo vemos en la práctica. La estadía hospitalaria, la apendicectomía laparoscópica probablemente disminuye el tiempo de estadía hospitalaria en comparación a la apendicectomía abierta. Por lo tanto, la recomendación de la Sociedad de Cirujanos, en cuanto a las ventajas que tiene la laparoscopía, que son incisiones más pequeñas, menor dolor postoperatorio, menor estadía hospitalaria y menor tiempo de vuelta al trabajo, la Sociedad de Cirujanos recomienda hacer la apendicectomía laparoscópica por sobre apendicectomía abierta. Ahora pasamos a apendicitis aguda complicada, situaciones complejas. Por ejemplo, cuando voy a operar a un paciente y me encuentro con compromiso de la base apendicular, que esté friable, que esté inflamatoria, un absceso apendicular, un plastrón apendicular, absceso hepático, pileflebitis y las complicaciones postoperatorias que la vamos a ver más adelante, y la gangrena retroperitoneal y algunas otras situaciones clínicas. En cuanto al compromiso de la base apendicular, uno generalmente cuando busca la literatura se va a encontrar con la necrosis de la base apendicular, y en estos casos cuando la base está friable o está muy inflamatoria, se recomienda hacer endoloop, ligaduras y el uso de stapler, que son las suturas mecánicas que el doctor Lanzarini había mostrado anteriormente para la reparación de los divertículos. Esta condición de la necrosis de la base del apéndice nos puede llevar a una fístula cecal o a colecciones o abscesos intraperitoneales pooperatorios. La resección cecal o tiflectomía, que es resección limitada del ciego, generalmente se recomienda hacerla con stapler. O también, si no tenemos el recurso, hacer una bolsa de tabaco laparoscópica, que vamos a mostrar más adelante cómo se hace. Y el manejo de una fístula cecal generalmente se maneja con una fístula enterocutánea, se deja un drenaje de látex grueso y generalmente se debe manejar o se debe retirar esto después de 6 semanas y de acuerdo a la clínica del paciente para generar un trayecto fibroso, lo mismo cuando uno manipula la vía biliar. Acá vemos bien cómo se hace una jareta o una bolsa de tabaco laparoscópica que se hacen unos puntos circunferenciales para invaginar esta base que en algunos casos podemos encontrarla friable o inflamatoria o que nos parece que puede estar con necrosis. Esto se puede hacer por vía abierta o por vía laparoscópica. En cuanto al absceso apendicular, es un absceso intraabdominal o pélvico preoperatorio, o sea, que nos encontremos con esta situación antes de operar al paciente, ocurre en alrededor de un 3,8%. Hay que siempre sospecharlo en pacientes que encontremos una masa palpable al examen físico, y el tratamiento, en general en la literatura lo que recomienda es un drenaje por radiología intervencional, es decir, con una punción percutánea
más antibióticos endovenosos, es decir, hospitalizar al paciente, solicitar una interconsulta radiológica intervencional y de acuerdo a la estabilidad del paciente hemodinámica, si el paciente está séptico u otro caso es distinto, pero de acuerdo a eso, evaluar eventualmente el drenaje. También otros grupos recomiendan que también se puede tratar solo con antibióticos de acuerdo al tamaño. Y en general la literatura dice que una cirugía inmediata, cuando uno se encuentra con un absceso apendicular, por ejemplo, al escáner, antes de la cirugía, tiene mayor morbilidad y tiene mayor porcentaje de resecciones iliosecales, es decir, resección del ilion terminal más el ciego de forma innecesaria, además de injuria, dado el compromiso inflamatorio, y enterotomía, que significa dañar un segmento intestinal de forma inadvertida. Tiene una recurrencia también de un 7,4%, y en niños no hay diferencia entre realizar la cirugía inmediata versus el drenaje malo antibiótico endovenoso por un tema médico legal. En cuanto al plastrón apendicular, porque cuando uno en la literatura internacional busca estas dos complicaciones, tanto el plastrón apendicular como el absceso apendicular, lo encuentra como masa apendicular, y en muchas literaturas no hacen la diferencia. Y este término de plastrón viene del término coraza. Generalmente, obviamente, y como les había mencionado, estos dos cuadros son secundarios a una perforación del apéndice. Estamos frente a una apendicitis complicada. Y que esto puede llevar a una peritonitis, por ejemplo, que se perfora esta masa inflamatoria, que es un conglomerado de asas con epiplón que envuelven el apéndice y que pueden generar que esto se abscede o se aplastrone, genere esta masa inflamatoria, y que en muchos casos el apéndice ni siquiera se va a encontrar si nosotros nos toca operarlos y no teníamos el diagnóstico, por ejemplo, con un escáner. Se presentan alrededor de un 10% de los casos, no es la presentación más frecuente, y es, como ya habíamos dicho, una masa formada por tejidos adyacentes al apéndice perforado. Hay controversia en el manejo, aún no existe un consenso. Por ejemplo, cuando lo operamos, algunos hablan de 6 meses, 1 año. Por ejemplo, en pacientes jóvenes, ¿qué pasa si fuera un tumor? En pacientes de edad pediátrica, siempre es importante descartarlo. Entonces, la recurrencia data de entre los 6 a 2 años, viene un porcentaje aproximado entre 5 a 14%. Por ejemplo, ¿qué pasa si un plastrón apendicular estable se absceda y el paciente aún sigue hemodinámicamente estable? A mi parecer, yo creo que lo seguiría tratando con antibióticos y lo manejaría con una diverticulitis, aguda. La duración del tratamiento antibiótico también es controversial. Algunos hablan de 6 semanas, 2 meses, etc. Y eso tiene que ver de acuerdo a la clínica del paciente. La pileflebitis, que es una trombosis séptica de la vena porta y sus ramas, es una complicación muy grave de la apendicitis aguda y eventualmente mortal si no es tratada. Tienen que sospecharla siempre en un paciente que tiene un cuadro de apendicitis aguda o un cuadro de una sepsis abdominal y, por ejemplo, cursa con ictericia, con aumento de la bilirrubilemia, sigue séptico, y esta misma pileflebitis puede llevar a formación de absceso hepático. Son complicaciones que tienen que conocer de la apendicitis aguda. Se genera fisiopatológicamente por una tromboflebitis de vasos mesentéricos, que esto puede llevar a una isquemia o infarto intestinal e incluso a una necrosis perforación, o sea, una isquemia mesentérica. También puede ser causa de. Es más frecuente actualmente por una diverticulitis, ya que hay muchas diverticulitis complicadas que se manejan de forma conservadora sin cirugía versus la apendicitis, que generalmente tiene un manejo más agresivo, enfermedad inflamatoria intestinal y otras infecciones intraabdominales. La confirmación tiene que ser con escáner o resonancia, tiene que haber imagenología de por medio. Y el manejo es con antibióticos endovenosos y con anticoagulación. Habían algunas series que databan que pacientes que tenían pileflebitis o esta trombosis séptica de la vena porta y sus ramas, que hablaban de sobrevida de 100% en pacientes que se trataron con anticoagulación versus pacientes que no se trataron con anticoagulación tienen una sobrevida de 60%. Por lo tanto, las recomendaciones actuales es anticoagular a los pacientes y obviamente el tratamiento de la causa, que puede ser generalmente, como bien dije, más frecuente por una diverticulitis que por una apendicitis. Los abscesos hepáticos también son una entidad rara, pero pueden ser una complicación de una apendicitis aguda. Se diseminan por vía biliar, vía hematógena, o sea, por esta misma trombosis séptica de los vasos mesentéricos de las ramas portales, o por diseminación peritoneal directa. Tiene una incidencia desconocida, aumenta con la edad y las comorbilidades a mayor edad, y en general los abscesos hepáticos por bacteremia o por la misma piliflebitis son raros, generalmente más son por otros patógenos, por parásitos, etc. Los bacterianos tienen una mortalidad alta, hasta un 15% si no se tratan, y
el diagnóstico se debe hacer con un escáner trifásico. Este escáner trifásico es superior a la ecografía y el signo patognomónico es la presencia de gas dentro de este absceso. El tratamiento tiene que ser con antibióticos endovenosos y un drenaje, como bien habíamos dicho, del absceso por radiología intervencional. Y obviamente el tratamiento de la causa. Si uno no trata la causa, este absceso va a seguir perpetuándose o pueden salir más abscesos. La recomendación actual es que ante un absceso bien definido, de mayor de 5 centímetros, puede ser drenado por radiología intervencional. Pero, por ejemplo, en este paciente que tuvo un absceso hepático, como se ve acá esta masa, con nivel está mal definido, no es homogéneo, por lo tanto no es susceptible de hacer la punción percutánea por radiología intervencional. Por lo tanto, acá este paciente se trató solo con antibiótico endovenoso, lo hospitalizamos, lo reanimamos y hay que esperar nomás, hay que tener paciencia. En cuanto a las complicaciones postoperatorias, las colecciones postoperatorias, se hablaba que en la apendicectomía laparoscópica tenía una mayor tasa de colecciones o abscesos intraabdominales versus la apendicectomía abierta. Pero una revisión Cochrane, en cuanto a si uno deja o no un drenaje ante un absceso, ante una apendicitis, por ejemplo, con una peritonitis o con un absceso, no habían diferencias para la formación de abscesos intraabdominales. Por lo tanto, cuando dejo drenaje, diferencia entre abierto y laparoscópico, yo creo que esas son respuestas, ¿cómo se llama?, que se deben enfrentar a cada paciente en cada situación clínica, o sea, paciente a paciente. El tratamiento antibiótico, como bien les dije, puede ser versus el quirúrgico versus el intervencional, de acuerdo a la estabilidad del paciente y si esta masa o este absceso es susceptible a la punción. El lavado peritoneal ante estas situaciones, ante absceso o ante una peritonitis, no ha mostrado beneficios en cuanto a las complicaciones infecciosas postoperatorias. En cuanto a la gangrena retroperitoneal, es un cuadro grave y generalmente se genera por abscesos retroperitoneales cuando el apéndice está retrocecal ascendente, se genera una perforación, se genera un absceso y es un cuadro de rápida propagación, es mucho más frecuente en la población pediátrica. Y el tratamiento generalmente puede ser con un buen aseo, una laparostomía y generalmente una cirugía de control de edad. En cuanto a otras situaciones, por ejemplo, ¿cuánto esperar hacer una apendicectomía para apendicitis simple? Hay varios estudios que dicen desde que el paciente ingresa al servicio de urgencia hasta 24 horas podría ser una hora prudente, pero generalmente cuando uno tiene un diagnóstico de apendicitis aguda confirmado, la idea es operarlo lo antes posible, como bien les dije, porque esto es un cuadro progresivo, sobre todo por el riesgo de perforación y de las complicaciones mayores, y ya bien hablamos. Y la resolución espontánea, no hay estudios randomizados que evalúen observación versus solo antibióticos, no hay recomendaciones actuales y el tratamiento no quirúrgico debe ser en pacientes seleccionados. Y ahí más adelante podemos hablar un poquito de eso. Apendicitis en embarazadas. En las embarazadas, la apendicitis es la causa más común de abdomen agudo del embarazo. Generalmente se presenta en uno de cada 500 embarazos, no hay preferencia por trimestre, y por ejemplo, al aumentar el periodo del embarazo, el útero grávido va aumentando de tamaño y esto va desplazando el apéndice hacia superior. Por lo tanto, en nuestro medio, siempre es importante hacer el diagnóstico diferencial con una colecistitis aguda, ¿ya? Para una imagen, generalmente obviamente estando con una paciente hemodinámicamente estable, no séptica, el mejor examen es una resonancia magnética con buena especificidad y buena sensibilidad. Pero en cuanto a los recursos disponibles, generalmente se recomienda empezar por una ecografía abdominal y si queda la duda, hacer la resonancia magnética. En cuanto a los casos complicados, que bien ya los mencionamos anteriormente, de las presentaciones complicadas, tienen una mortalidad alta en embarazada. Y la laparoscopía es comparable con la vía abierta. ¿Existe algún límite para las semanas, de acuerdo al tamaño del útero? Algunos autores hablan de 28 semanas, pero actualmente no existe consenso. Por lo tanto, la laparoscopía también es una herramienta muy útil en una embarazada con apendicitis aguda. Y algunas recomendaciones para realizar la apendicectomía laparoscópica es, obviamente, siempre un control obstétrico preoperatorio, postoperatorio, monitorización uterina y fetal. Al ser el embarazo una condición de protrombótica, obviamente compresión elástica de los miembros inferiores, profilaxis tromboembólica, de cúbito lateral izquierdo, a partir del segundo semestre para mejor exposición del apéndice,
Un acceso abdominal abierto, que es una técnica de neumoperitoneo o para de la laparoscopía por vía abierta, que no se hace bajo una punción a ciegas, sino que se hace disección con una pequeña incisión, plano por plano, que lo vamos a ver más adelante, y se accede de forma abierta al abdomen. Una versión de neumoperitoneo que generalmente la laparoscopía se ocupa 15 milímetros de mercurio, pero en este caso se debe ocupar menos de 12 milímetros de mercurio. Y obviamente una monitorización de la PCO2. Y utilizar bisturí armónico. Otra situación compleja que ya es más rara aún es la apendicitis del muñón. Cuando, por ejemplo, uno deja una base muy larga, esto puede ser en algunos casos un problema médico-legal. Y el cuadro clínico va a ser el antecedente de un paciente que dice que fue apendicectomizado y más el cuadro compatible de apendicectomía, uno lo hace sospechar que pudiera hacer una apendicitis del muñón. Se presenta en uno de cada 50.000 pacientes apendicectomizados y generalmente es un diagnóstico que uno hace tardío, ya que al paciente al venir con el diagnóstico de apendicectomía, generalmente se descartan otras causas, se hacen otros estudios y esto retrasa también el diagnóstico. Y 60% de los casos cursan con perforación. Hay poca literatura al respecto porque, como les dije, es una patología infrecuente. Hoy, aparentemente es más frecuente en niños, y acá es bien difícil la decisión de estudio. ¿Por qué? Porque uno, como bien dijimos, recomendamos hacer la ecografía abdominal por sobre el escáner, pero nos entrega menos información del diagnóstico diferencial. Otras patologías ya más raras son la hernia de Amjan, que es una hernia inguinal con el apéndice secal dentro, que los Sanov y Basson la clasificaron en 4 subtipos. Una hernia inguinal con el apéndice secal normal dentro de esta hernia, una hernia inguinal con una apendicitis aguda, cuadro compatible más con esta hernia inguinal, una apendicitis perforada, y absceso, o una apendicitis con un tumor, o sea, una hernia inguinal con un tumor apendicular. La literatura es muy escasa y representan menos del 1% de las hernias inguinales y 0,1% de los cuadros de apendicitis aguda. Generalmente se hace una apendicectomía, se hace un abordaje inguinal, más la herniorrafia de acuerdo a los hallazgos que tengamos y eventualmente poner o no una malla, y eso es discutible de acuerdo caso a caso. La hernia de De Kerengott, también una patología rara, pero importante también conocerla, es una hernia femoral con el apéndice secal. Y data, dice ya las hernias femorales, como bien lo vimos en la clase de ayer de Dr. Rappaport, son raras, esta más rara aún es de un 0,5 a un 5% de todas las hernias femorales. Y el tratamiento, como bien les mencioné, es caso a caso, y el uso de malla o no depende del paciente. También otro cuadro, también raro, la diverticulitis apendicular. El apéndice secal tiene las mismas capas del colon, por lo tanto puede generarse divertículos verdaderos, o sea, dilatación de todas las capas del apéndice, o pseudodivertículos. Son causas infrecuentes y esto es más raro aún, 0,04 a 2,1% de pacientes que van a apendicectomía, es muy raro. Y obviamente siempre hay que sospechar ante estas patologías raras y por eso siempre hay que llevar el apéndice a anatomía patológica o a una biopsia, un cistoadenoma mucinoso, que es un tumor, un carcinoide, un adenocarcinoma, que pueden generar una herniación de la muscular propia y a través de eso generar este pseudodivertículo, igual que en el colon, izquierdo o derecho. Y hay que tener mucho cuidado de estas masas apendiculares, no abrirlas, hacer la apendicectomía completa, porque, como bien les dije, hay que descartar que no sea un tumor y este tumor no se disemine, dando este cuadro que es infrecuente, pero a pesar de eso, es importante descartar siempre un tumor. Pueden ser congénitos o adquiridos, como bien les dije, por este tumor. Acá una biopsia que nos tocó en el hospital con el doctor Campos, que a pesar de que sea un cuadro infrecuente, siempre hay que sospecharlo, siempre hay que mandar el apéndice a biopsia, y acá nos tocó una diverticulitis apendicular. Otra patología ya más rara aún, la invaginación apendicular, un cuadro infrecuente, una incidencia de 0,01%, más frecuente en población pediátrica, y acá también siempre sospechar patología neoplásica. ¿Ya? Y el tratamiento es caso a caso. Generalmente se hace la resección del apéndice, más menos la resección de la parte del ciego, de acuerdo a cómo se encuentre la pieza operatoria. Otra ya pasando ya al final, la fístula sigmoide apendicular o vésico apendicular son cuadros más infrecuentes aún, generalmente son de origen apendicular, podría ser por una diverticulitis apendicular o una diverticulitis sigmoide. Una fístula es una conexión entre dos epitelios, es una comunicación.
Por lo tanto, el tratamiento debe ser la resección del segmento, tratamiento de la fístula y tratamiento del segmento del órgano afectado. Y siempre, como siempre les dije, llevar siempre el apéndice a anatomía patológica y a biopsia, para siempre descartar el proceso neoplásicos. Y una pequeña palabra del tumor apendicular, que es alrededor de un 0,9 a un 1,4% de la apendicectomía. Por eso recalco más aún la importancia de la biopsia. Son cuadros infrecuentes en general, poca experiencia ya de cirugía general. Nos podemos encontrar en el escenario de urgencias versus el escenario electivo, que generalmente es como incidentaloma. Y como les dije, estos tumores siempre hay que descartar que haya malignidad y siempre manipular el apéndice sin romper el tumor, porque se puede producir el cuadro de un pseudomixoma peritonei, que es un tumor diseminado a la cavidad peritoneal. Y en ese caso hay que tener mucho cuidado con la manipulación del tumor. Ahora un poco de técnica quirúrgica, y ya vamos hacia el final de la presentación. Generalmente, como bien les mencioné, hay varias formas de hacer nuestra apendicectomía. Podemos hacer una apendicectomía por la incisión de McBurney. Uno generalmente traza, como ya le habíamos dicho, la línea imaginaria entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior, entre los dos tercios mediales y el tercio distal, traza una línea perpendicular y hace esta incisión de unos 3 a 4 centímetros, o también una incisión transversa, que es la incisión de Rocky Davis en este mismo punto. Pueden haber variaciones, por ejemplo la de Rutherford Morrison, que es una pequeña extensión hacia lateral, o la de Fowler-White, que es una pequeña extensión hacia medial. Después, disección por planos, uno abre la piel, la fascia de Camper, fascia de Scarpa, abre la aponeurosis del músculo oblicuo externo, y después se encuentra con el oblicuo interno, el transverso y la fascia transversalis, y eso se hace con divulsión con pinzas Kelly, que son pinzas Roma. Como bien había dicho, uno hace la incisión en la aponeurosis del oblicuo externo, y luego la divulsión a través de las fibras del músculo oblicuo interno y el transverso, hasta encontrar el peritoneo, que después vamos a ver en un video cómo se abre. La técnica laparoscópica es con un paciente en decúbito supino o de espaldas. Los cirujanos se ponen a la izquierda del paciente y se hace una incisión, ¿cómo se llama? Umbilical para la cámara, una incisión suprapúbica y una incisión en el flanco izquierdo, la fosilea izquierda, para la manipulación del cirujano o cirujana. Pueden haber variaciones de estos trócares. Por ejemplo, si uno está sospechando un tumor apendicular o en el escáner le parece algo ya más raro, podría poner este trócar un poco más arriba y este trócar un poco más acá para hacer una resección del colon derecho. Son casos infrecuentes, como le había dicho. Y en cuanto a la técnica laparoscópica, cuando, no sé, por ejemplo, nos encontramos con un apéndice retrocecal ascendente, que no lo estamos viendo directamente, podemos liberar esta capa que se llama fascia de Toll, o que es un repliegue del peritoneo parietal con el peritoneo visceral del colon derecho, y que al liberar esta capita, nosotros vamos a exponer la pared posterior del colon y podemos ver este apéndice retrocecal ascendente. Es una buena maniobra para exponer el apéndice cuando no lo vemos o no lo encontramos. En cuanto a la ligadura de la base del apéndice, se puede hacer con un endoloop, que es un material absorbible, ¿cómo se llama? De Vicryl 2.0, y que puede ser tanto con este endoloop como les mencioné, o con un stapler o con una sutura mecánica. No hay diferencias en cuanto a la formación de abscesos, filtración o complicaciones postoperatorias, pero sí hay diferencias con respecto a los costos. Es mayor con stapler que con un endoloop simple, o con una ligadura también con Vicryl laparoscópica. Como bien le había dicho, esta técnica de abrir ¿cómo se llama? Este repliegue peritoneal o fascia de Toll, nos ayuda bastante a exponer el apéndice cuando está en situaciones complicadas, ¿ya? En cuanto a cuando nos encontramos con una apendicitis aguda, lo más frecuente es que sea una apendicitis simple, y lo que más queremos es que sea una cirugía con una disección fácil, que la arteria esté bien expuesta, que podamos sacar el apéndice, que acá con suerte está un poquito inflamado en la punta, y que, ¿cómo se llama? Esta es la situación más idónea para hacer una apendicectomía o para empezar a hacer una apendicectomía, ¿ya? Pero los casos complejos los vamos a ver un poquito más adelante. Es muy diferente tener esta situación clínica quirúrgica a un apéndice ya más inflamado, o por ejemplo acá con un poquito de peritonitis. Por ejemplo, este apéndice tampoco representa una dificultad técnica mayor, se ve bien la base, se ve el apéndice un poquito engrosado. Diferente es, por ejemplo, en estas situaciones donde hay una base inflamatoria, donde acá no se entiende bien entre la base, el apéndice inflamado, perforado,
o ya situaciones ya más complejas, por ejemplo, acá cuando hay una peritonitis localizada, o ya una peritonitis difusa. O, por ejemplo, en estos casos donde hay un plastrón apendicular, hay una masa inflamatoria, que no sospechamos, por ejemplo, no tuvimos la oportunidad de hacerle el escáner al paciente y lo operamos de todas formas, nos podemos encontrar con estas situaciones que generalmente llegan a ser un desastre y en algunos casos, en estos casos, es mejor hacer un tratamiento conservador con antibióticos y esperar. Obviamente eso lo va a dictar la estabilidad del paciente y la clínica del paciente. Como ya le había dicho, esa maniobra que era de liberar esta fascia o este repliegue peritoneal del colon derecho, la maniobra de Cattell-Brach o Kocher, nos va a dar una buena exposición al liberar esta capita de la pared posterior del colon cuando el apéndice es largo, retrocecal ascendente, y esto puede ayudar también en este tipo de situaciones, como bien acá deslumbrado. Acá hay un pequeño video, cortesía de un compañero mío. Ahí está poniendo el trocar bajo visión directa, bajo OptiView, que es con un trocar umbilical. Vamos a adelantarlo un poquito. Ahí está introduciendo el trocar suprapúbico, bajo visión directa, siempre tener cuidado de no perforar un asa, de no introducirlo con mucha fuerza, siempre con precaución. E introduce estas pinzas o grasper, que tienen este nombre, y ahí va a buscar hacia la fosa ilíaca derecha el apéndice. Ahí lo encontraron. Es un apéndice flegmonoso, o congestivo, o catarral, en una fase inicial. Siempre tener cuidado con la manipulación del apéndice para no perforarlo. Y aquí con el hook o con este instrumento monopolar de energía comenzamos la disección. Perdón. Siempre tener el meso bien expuesto, el apéndice lo más expuesto posible, y empezar la disección siempre de forma cuidadosa, por transparencia. Ahí se coloca un clip, generalmente la arteria apendicular o sus ramas van por acá, por el mesoapéndice. Lo importante de una apendicectomía es, como bien habíamos dicho, los cuadros tumorales son muy infrecuentes, por lo tanto, la obligación de nosotros es tratar el cuadro infeccioso, es decir, lo importante es sacar el apéndice. Si de repente nos queda un poco de meso o un poco de esta grasa, no es lo que importa, porque en general los cuadros tumorales son raros. Obviamente, si estamos sospechando un cuadro tumoral, hay que hacer la disección completa del mesoapéndice y lo más oncológica posible. Vamos a adelantarlo un poquito. Ahí dice la disección, sigue la disección. Lo importante es llegar bien a la base, dejarla bien libre del mesoapéndice. Y ahora van a colocar el endoloop. Siempre controlar el sangrado. Importante siempre liberar bien la base para que no nos pase lo del apéndice del muñón. Idealmente no dejar más de 1 o 2 centímetros de largo de la base, o sea, ligar siempre a nivel de la base, siempre y cuando esta esté sana, no friable, no inflamatoria, como bien se ve acá. Ahí se pone el endoloop con un Big Deal 2.0. Importante también no guillotinar la base para no desgarrarla, no romperla y no perforar el apéndice. En este caso, este apéndice se puede poner luego de esto un clip acá, un clip metálico, y vamos a proceder después al corte de la pieza. Ahí se pone el clip. En este caso se pusieron dos endoloop porque el clip no daba para el diámetro del apéndice, se colocó uno más distal, y ahí se procede a cortar el apéndice.
Luego el apéndice, en estos casos, uno lo puede sacar directamente por el trocar del cirujano o en bolsa, en caso de que, por ejemplo, esté sospechando un mucocele o un tumor. Siempre y cuando tener criterio oncológico de por lo menos resecar todo el mesopéndice si uno está sospechando que hay una masa o un tumor. Revisar siempre la hemostasia, que la base esté bien ligada, que no haya perforaciones, y después también hacer el correspondiente aseo peritoneal de acuerdo a los hallazgos también. Ahí lo secaron con gasa la parte de la fosa ilíaca derecha. Y ahora otro video que nos otorgó el doctor Carlos García y la doctora Macarena Fernández. Tiene una apendicitis en una señora embarazada, en la cual esta apendicectomía se hace de forma retrógrada, ahora no se parte desde la punta hacia la base, sino que se parte desde la base, como bien van a ver acá. El apéndice tiene una adherencia hacia allá, se da una vuelta hacia posterior, o sea, esta es una situación no tan fácil. Ahí ven cómo liberan un poquito la parte de la base apendicular, liberan esa grasa y ese mesopéndice. Hay con unas pinzas Maryland o disectores que se hace la disección Roma de la parte de la base apendicular, liberación de su mesopéndice, con estas pinzas Babcock, que son atraumáticas. Y en este caso van a ver que en vez de una ligadura, bueno, acá están usando un bipolar para también resecar un poquito esa grasa, y liberar aún más así la base para poder exponerla bien. Como bien les dije, que liberar bien la base, ver bien la base, y ahí con una sutura mecánica, un stapler, se hace ¿cómo se llama? La ligadura de la base. Ahí está la base. En algunos casos se puede poner un clip, como en este caso. Para mayor seguridad. Y ahora después la disección sigue hacia la punta. Ven que el apéndice da una vuelta, se mete hacia posterior, más aún que hay poco espacio y hay que usar menos neumoperitoneo, ya que al aumentar la presión del neumoperitoneo, el espacio aumenta un poquito la visión, aumenta el campo operatorio, pero como es una señora embarazada, hay que usar una menor presión, hay menor campo, y eso puede dificultar un poquito la disección. Y se completa después la disección hacia posterior. Este es un caso abierto, que también nos facilitó la doctora Antonella Sanguinetti y el doctor Castillo y el doctor Andrés Torreable, compañeros también, de una apendicectomía abierta. Aquí vamos a ver paso a paso. Aquí hicieron una excisión de Rocky Davis en el punto de McBurney, en un paciente delgado. Se hace la disección por planos. Primero se abre la piel, después la fascia de Camper, este tejido subcutáneo. Vamos a levantarlo un poquito. Ahí está la fascia de escarpa. Ahí está la fascia de escarpa. Que también se abre con electrocauterio, con electrobisturí. Y ahí encontramos la ponorosis del músculo oblicuo externo. La disección, en cuanto a la incisión, la Rocky Davis, McBurney o cualquier variable, lo único que va cambiando es la piel. La disección después por plano es la misma. Y uno puede llegar hasta la vaina de los rectos, retraer hacia medial, como está haciendo ahí la doctora, y a través de una incisión bastante pequeña, 2,5 centímetros, 3 centímetros. Se abre ¿cómo se llama? Uno divulsiona los músculos oblicuos internos, músculo transverso, hasta llegar después al peritoneo. Ahí uno retrae el peritoneo con 2 pinzas Kelly, lo levanta hacia arriba, lo tracciona, y con una tijera Metzenbaum, con una tijera Roma, en su punta, abre el peritoneo. Una vez ya dentro de la cavidad, para una mejor exposición del ciego, uno puede introducir, ¿cómo se llama?
estas gasas para llevar el ilion, los intestinos delgados hacia medial y exponer mejor el ciego, porque muchas veces, como les dije, el apéndice puede estar retrocecal, retroilial, antilial, y es importante siempre tener una buena exposición del ciego. Bueno, un poquito. Ahí se toma el ciego con pinza traumática o Babcock. Y en caso que, por ejemplo, hayan locaciones difíciles, también se puede hacer una exploración digital y extraer el apéndice mediante maniobras digitales. Ahí ya se encontró el apéndice, se encontró la base, lo están ¿cómo se llama?, traccionando hacia arriba, la manipulación con pinzas Babcock. Ahí tiene unas pequeñas adherencias que se liberan con el electrocauterio con mucho cuidado de no perforar el apéndice idealmente. Y después hace la disección del mesoapéndice por parcialidades. Un apéndice necrótico. Y luego de eso, ya de la extracción de la pieza, se puede hacer la sutura del peritoneo. Hay gente que no lo hace. Y después la cierre de la aponeurosis del músculo pélvico externo, y, idealmente con un material de reabsorción lenta. Puede ser un PDS. En conclusiones, esta patología o la apendicitis aguda es una patología altamente frecuente. Es dentro del, como bien les dije al principio, de los diagnósticos más, ¿cómo se llama?, más frecuentes de los que se van a encontrar en el servicio de urgencia, tanto para cirugía general, para las médicas y médicos generales, y hay que tener una alta sospecha y una oportuna derivación. Como bien les dije, la apendicitis aguda las fases de la apendicitis son fisiopatológicamente evolutivas, por lo tanto hay que evitar las complicaciones, la apendicitis complicada. Hay que derivar adecuadamente los casos complejos y la patología neoplásica de forma oportuna. El diagnóstico diferencial es de amplia gama y hay que tener una alta sospecha ante cuando uno sospecha una apendicitis aguda, y es fundamental el conocimiento de sus complicaciones y su tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias.